El rugido del dragón. En el año 1285, el mundo temblaba bajo el peso del Imperio Yuan, una fuerza colosal liderada por el gran Kublai Khan, cuyo dominio se extendía desde las estepas de Mongolia hasta los confines de Asia Oriental. El imperio, forjado en la conquista y el acero, había doblegado reinos y naciones, desde los reinos de Corea hasta las tierras de Asia Central. Sin embargo, en el lejano sur, un pequeño pero desafiante reino resistía a la sombra del dragón. Dair Viet, una nación de arrozales y ríos, gobernada por la dinastía Tren. En sus tierras, donde el río Hong fluía como la arteria de una nación indomable, se gestaba una épica batalla que cambiaría el curso de la historia. El Imperio Yuan. La ambición de Kublai. En la opulenta capital de Dadu, Kublai Khan, sentado en un trono adornado con dragones de oro, contemplaba un mapa del mundo conocido. Sus ojos, penetrantes como los de un águila, se detuvieron en un pequeño punto al sur, Dair Viet. Este reino, aunque diminuto en comparación con el vasto imperio Yuan, había osado desafiar su autoridad. Décadas antes, en 1258, los ejércitos de Kublai habían invadido Dair Viet, solo para ser repelidos por la astucia y el coraje de los vietnamitas. La humillación aún ardía en el corazón del Khan. Dair Viet debe someterse, declaró Kublai en una audiencia en el gran salón del Palacio Imperial. No toleraré más insolencia. Convertiremos ese reino en un vasallo leal o lo borraremos de la tierra. Sus consejeros, una mezcla de generales mongoles y burócratas chinos, asintieron con respeto, pero algunos murmuraban en privado. Dair Viet no era un enemigo fácil. Sus junglas, ríos y montañas eran un laberinto mortal para los ejércitos invasores, y su pueblo, liderado por la dinastía Tran, había demostrado una tenacidad feroz. Sin embargo, Kublai no estaba dispuesto a escuchar advertencias. Nombró a su hijo Togan como comandante de una fuerza masiva de 500 hombres, un ejército que parecía invencible. Junto a él, el general Sogetu, conocido como Toado en Dair Viet, lideraría un segundo frente desde el sur, a través del reino de Champa. En los meses previos a la invasión, los puertos de Fujian y Guangdong bullían de actividad. Barcos de guerra, cargados con soldados, caballos y máquinas de asedio, se alineaban en los muelles, mientras los herreros forjaban espadas y flechas a un ritmo frenético. Togan, un hombre joven pero endurecido por las campañas de su padre, observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que esta invasión no solo era una prueba de su habilidad como comandante, sino también una oportunidad para demostrar su valía ante el Gran Khan. Dair Viet, la tierra del dragón ascendente. En Tanglong, la capital de Dair Viet, el ambiente era muy diferente. La dinastía Tran, bajo el liderazgo del rey Tron Yantong y su tío, el general Tron Hung Dao, se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Dair Viet era un reino pequeño, pero su pueblo estaba unido por una profunda lealtad a su tierra y su soberanía. Los arrozales que bordeaban el río Hong alimentaban a una nación resiliente, y las aldeas, protegidas por densas junglas, eran el hogar de hombres y mujeres dispuestos a luchar hasta la muerte. Tren Hang Dao, un hombre de mirada penetrante y porte imponente, era el alma de la resistencia vietnamita. A sus 40 años, había acumulado una experiencia militar que lo convertía en una leyenda viva. En su juventud había estudiado los textos de Sun Tzu y las estrategias de los antiguos generales vietnamitas, y ahora, enfrentado a la mayor amenaza de su tiempo, estaba decidido a proteger su patria. En una reunión en el palacio de Tanglong, reunió a los nobles, generales y consejeros para discutir la inminente invasión. Los Yuan vienen con un ejército como nunca hemos visto, dijo Tran Hung Dao, su voz resonando en la sala de madera lacada. Pero no son invencibles. Su fuerza radica en sus números, pero nuestra fuerza está en nuestra tierra y nuestro pueblo. Si luchamos con inteligencia, los haremos caer. Entre los presentes estaba Le Tak, un erudito y consejero que había servido a la corte durante décadas. Aunque no era un guerrero, su conocimiento de la historia y la diplomacia era invaluable. Mi señor, dijo Le Tak, los Yuan no solo buscan nuestra sumisión, sino también el control de Champa. Debemos advertir a nuestros vecinos del sur y preparar una defensa conjunta. Tren Hang Dao asintió.
Pero sabía que Champa, un reino dividido por conflictos internos, no sería un aliado confiable. En cambio, centró su estrategia en el terreno de Daibiert. Ordenó a los aldeanos evacuar las zonas cercanas a las rutas de invasión, llevando consigo sus provisiones y ganado. Esta táctica, conocida como Bunhong Ñatrong, jardín vacío, casa desierta, privaría al ejército yuan de alimentos y recursos, forzándolos a depender de sus propias líneas de suministro, los vulnerables en las junglas y ríos de Daibiert. Los vientos de la guerra. Mientras los yuan preparaban su invasión, los espías de Daibiert traían noticias inquietantes. Desde el norte, en Langson, los exploradores informaron de un ejército masivo avanzando a través de las montañas, liderado por Togan. Desde el sur, Toado, al mando de una fuerza combinada de soldados yuan y mercenarios de Champa, se preparaba para atacar a través de los pasos costeros. La tenaza estaba lista para cerrarse sobre Thang-Long. En las aldeas de Daibiert, los campesinos, guiados por los líderes locales, comenzaron a desmantelar sus hogares y esconder sus cosechas. Mujeres y niños se trasladaron a refugios en las montañas, mientras los hombres jóvenes se unían a las milicias locales, armados con lanzas de bambú y arcos rudimentarios. En los templos budistas, los monjes rezaban por la protección de la nación, mientras los tambores de guerra resonaban en los cuarteles. En una noche clara, Tren Hong Dao se reunió con sus generales en una colina que dominaba el río Hong. El aire olía a jazmín y tierra húmeda, pero el general no podía permitirse disfrutar de la belleza de su tierra. Nuestra fuerza no está en las murallas de Thang-Long, dijo, señalando el horizonte. Está en nuestra capacidad para adaptarnos, para golpear y desaparecer como el viento. Que los yuan tomen la capital si quieren, pero no encontrarán nada más que cenizas. Entre los generales estaba Tren Quoc Tuan, un joven comandante y sobrino de Tren Hung Dao, cuya valentía solo era igualada por su impaciencia. «Tío, ¿por qué no enfrentamos a los yuan en campo abierto?», preguntó. «Nuestro pueblo está listo para luchar». Tren Hung Dao sonrió con tristeza. «La paciencia es nuestra arma más poderosa, Quoc Tuan. Los yuan son como un río desbordado, imponentes, pero ciegos. Los guiaremos a nuestro terreno, donde los agotaremos y los destruiremos». Los primeros choques. En enero de 1285, el ejército yuan cruzó la frontera de Daibiert desde Langson. Togan, al mando de la vanguardia, avanzó con una velocidad aterradora, aplastando las guarniciones fronterizas con la fuerza de sus arqueros a caballo y sus máquinas de asedio. Los soldados de Daibiert, superados en número, se retiraron estratégicamente, quemando puentes y aldeas a su paso. El paisaje que los yuan encontraron era uno de desolación. Campos vacíos, aldeas abandonadas y caminos embarrados que dificultaban el avance de sus carros de suministros. Desde el sur, Toado lideraba un segundo ejército, compuesto por soldados yuan y aliados de Champa. Su avance fue más lento, obstaculizado por las junglas y los ríos del sur de Daibiert. Los exploradores vietnamitas, escondidos en los árboles, atacaban a los convoyes yuan con flechas envenenadas, desapareciendo antes de que los invasores pudieran contraatacar. Toado, frustrado por la resistencia invisible, ordenó quemar las aldeas que encontraba, pero esto solo fortaleció la determinación de los vietnamitas. En Thang-Long, el rey Tran Nhan Tong y su corte se preparaban para evacuar. La capital, con sus pagodas doradas y mercados bulliciosos, pronto estaría en manos enemigas. Pero antes de partir, Tran Hung Dao dio una orden final. Que no quede nada para los yuan. Quemad los almacenes, vaciad los graneros, que encuentren solo polvo. Cuando los ejércitos de Togan entraron en Thang-Long a finales de enero, encontraron una ciudad fantasma. Las calles estaban desiertas, los templos silenciosos y los almacenes vacíos. Togan, furioso por la falta de botín, ordenó a sus hombres saquear lo poco que quedaba, pero la victoria era hueca. Sin alimentos ni refugio, el ejército yuan comenzó a sentir el peso de la estrategia vietnamita. El amanecer de la resistencia. En las montañas al norte de Thang-Long, Tren Hung Dao reunió a sus fuerzas. Los soldados, una mezcla de veteranos y campesinos convertidos en guerreros, estaban agotados pero decididos.
Entre ellos estaba una joven arquera llamada Min Han, cuya familia había sido masacrada por los Yuan en una aldea fronteriza. Min Han, con su arco tallado a mano, se convirtió en un símbolo de la resistencia, disparando flechas con una precisión que aterrorizaba a los invasores. Mi señor, dijo Min Han a Tran Hung Dao en una noche estrellada, los Yuan creen que nos han derrotado al tomar Thang-Long, pero esta tierra es nuestra, y los haremos pagar por cada paso que den. Tran Hung Dao, conmovido por el coraje de la joven, asintió. Tienes razón, Min Han. La guerra no se gana en las murallas, sino en los corazones de nuestro pueblo. Preparaos, porque pronto golpearemos. Mientras los Yuan celebraban su falsa victoria en Thang-Long, los vietnamitas se preparaban para contraatacar. En los ríos y junglas, las trampas estaban listas, y los tambores de guerra comenzaban a sonar. La gran derrota de los Yuan estaba a punto de comenzar. La tormenta de la resistencia, la primavera de 1285, envolvió a Daribiert en un manto de calor húmedo y lluvias torrenciales, transformando los caminos en lodazales y los ríos en corrientes furiosas. En Thang-Long, la capital ocupada, los soldados Yuan de Togan celebraban su victoria, pero la ciudad vacía que habían conquistado no ofrecía botín ni gloria. Mientras tanto, en las junglas y montañas del norte, Tran Hung Dao y sus fuerzas preparaban una contraofensiva que haría temblar al poderoso imperio Yuan. La estrategia de Bung Hong Nyatrong comenzaba a surtir efecto, y los invasores, atrapados en un terreno hostil, pronto descubrirían que la conquista de Daribiert era un sueño imposible. La ciudad fantasma de Thang-Long. Thang-Long, antaño un centro vibrante de comercio y cultura, era ahora un esqueleto de su antigua gloria. Las pagodas, con sus tejados curvos, estaban silenciosas, y los mercados, donde antes resonaban las voces de los mercaderes, estaban desiertos. Los soldados Yuan, acostumbrados a saquear ciudades llenas de riquezas, encontraron solo cenizas y ruinas. Togan, el hijo de Kublai Khan, recorría las calles vacías con una mezcla de frustración y arrogancia. En el Palacio Real, ahora convertido en su cuartel, reunió a sus generales para planear el próximo movimiento. No hay comida, no hay oro, no hay nada, se quejó uno de los oficiales, un mongol de rostro curtido llamado Bayan. Los vietnamitas han huido como ratas. ¿Qué conquistamos aquí? Togan, sentado en un trono que había pertenecido al rey Tran Nhan Tong, apretó los puños. Conquistamos su capital. Pronto se rendirán. Enviaremos patrullas para encontrar sus escondites y aplastarlos. Pero las patrullas Yuan, enviadas a las aldeas cercanas, regresaban con las manos vacías, o no regresaban en absoluto. Los exploradores vietnamitas, liderados por figuras como Min Han, la joven arquera, atacaban desde las sombras, utilizando arcos y flechas envenenadas para eliminar a los soldados Yuan. Los caminos embarrados y las junglas densas eran trampas mortales, y los suministros del ejército invasor comenzaban a agotarse. El hambre y las enfermedades, agravadas por el clima húmedo, se extendieron entre las filas Yuan, debilitando su moral. Desde el sur, el general Toado enfrentaba problemas similares. Su ejército, compuesto por soldados Yuan y mercenarios de Champa, avanzaba lentamente a través de los pantanos y ríos del sur de Daribiert. Los vietnamitas, utilizando tácticas de guerrilla, cortaban sus líneas de suministro y emboscaban a sus patrullas. Toado, un hombre de temperamento explosivo, ordenó quemar las aldeas que encontraba, pero esto solo enfureció a los lugareños, que se unían en mayor número a las milicias de Tran Hung Dao. La estrategia de Tran Hung Dao. En un campamento oculto en las montañas al norte de Thang-Long, Tran Hung Dao reunía a sus generales y líderes de las milicias. El campamento, escondido entre bambúes y acantilados, era un hervidero de actividad. Herreros afilaban lanzas, mujeres preparaban alimentos para los soldados, y los exploradores traían informes sobre los movimientos de los Yuan. Tran Hung Dao, con su armadura sencilla pero imponente, desplegó un mapa rudimentario sobre una mesa de madera. Los Yuan están hambrientos y cansados, dijo, señalando las rutas que conectaban Thang-Long con las fronteras. Su fuerza depende de sus líneas de suministro. Si las cortamos, se derrumbarán como un castillo de arena. Tren Quoc Tuan, el joven sobrino del general, estaba ansioso por entrar en combate. Mi señor, dejemos de escondernos.
Ataquemos Thang Long y expulsemos a los invasores. Tren Hung Dao negó con la cabeza. Paciencia, Quoc Tuan. La guerra no se gana con valentía sola. Los Yuan son un tigre herido, pero aún peligroso. Golpearemos cuando estén más débiles, en los lugares donde menos lo esperen. La estrategia de Tren Hung Dao era simple pero devastadora. Agotar al enemigo mientras fortalecían sus propias fuerzas. Ordenó a las milicias locales hostigar a los Yuan con ataques rápidos, utilizando el terreno a su favor. Los ríos, especialmente el río Hong y sus afluentes, se convirtieron en armas. Los vietnamitas construyeron trampas en los vados, hundiendo barcos Yuan con estacas ocultas bajo el agua, y emboscaron a los soldados que intentaban cruzar los puentes. Minh Han, la arquera, se convirtió en una figura clave en estas operaciones. Con un grupo de arqueros entrenados por ella, atacaba los convoyes Yuan desde las copas de los árboles, disparando flechas con una precisión mortal. En una ocasión, su unidad destruyó un convoy que transportaba arroz para el ejército de Togan, dejando a miles de soldados Yuan sin comida durante días. Los soldados comenzaron a llamarla el fantasma del río, y su nombre se convirtió en una leyenda entre los vietnamitas. Las batallas decisivas. A medida que el verano de 1285 se acercaba, los vietnamitas lanzaron una serie de contraataques que cambiarían el rumbo de la guerra. La primera gran victoria llegó en la batalla de Ham Tu, un paso estratégico cerca del río Hong. Toa Do, al mando del ejército Yuan en el sur, había establecido un campamento fortificado en Ham Tu, con la intención de avanzar hacia el norte y unirse a Togan. Sin embargo, Chen Hung Dao, anticipando sus movimientos, envió a Chen Quoc Tuan con un ejército de 20,000 hombres para emboscar a las fuerzas de Toa Do. La batalla comenzó al amanecer, cuando los vietnamitas, utilizando botes pequeños, cruzaron el río Hong y atacaron el campamento Yuan desde múltiples direcciones. Los arqueros de Minh An dispararon andanadas de flechas incendiarias, prendiendo fuego a las tiendas y causando pánico entre los soldados Yuan. Toa Do, sorprendido por la ferocidad del ataque, intentó organizar una defensa, pero sus tropas, debilitadas por el hambre y las enfermedades, no pudieron resistir. Tren Quoc Tuan, liderando una carga de caballería, irrumpió en el campamento y decapitó a varios oficiales Yuan, sellando la derrota de Toa Do. La victoria en Ham Tu fue un golpe devastador para los Yuan. Toa Do, herido y humillado, se retiró hacia el sur dejando tras de sí miles de muertos y equipo abandonado. La noticia de la derrota se extendió rápidamente, levantando la moral de los vietnamitas y sembrando el miedo entre los invasores. El siguiente golpe llegó en Trung Dương, un bến sông huyết mạch que conectaba Thang Long con las rutas de suministro del norte. Tren Hung Dao, al mando personal de esta operación, reunió una flota de botes de guerra y lanzó un ataque sorpresa contra las guarniciones Yuan que protegían el río. Los vietnamitas, utilizando tácticas navales aprendidas de generaciones de pescadores, maniobraron con agilidad, hundiendo los barcos Yuan y capturando sus almacenes. La pérdida de Chung Dung cortó las líneas de suministro de Togan, dejando a su ejército en Thang Long, al borde del colapso. La batalla final se libró en Ban Kiep, un valle estratégico donde los Yuan habían establecido su principal centro de logística. Tren Hung Dao, coordinando un ataque conjunto con las milicias locales, rodeó el valle bajo la cobertura de la noche. Los vietnamitas, utilizando tambores y antorchas para crear la ilusión de un ejército mucho mayor, atacaron desde todas direcciones. Los soldados Yuan, agotados y desmoralizados, se rindieron en masa o huyeron en desbandada. Ban Kiep marcó el punto de inflexión. Los Yuan ya no podían sostener su ocupación. La huida de Togan. Con sus líneas de suministro destruidas y sus tropas diezmadas, Togan se enfrentó a una decisión desesperada. Thang Long, la ciudad que había conquistado con tanto orgullo, se había convertido en una trampa. Los vietnamitas, liderados por Tren Hung Dao, cerraban el cerco, atacando desde las junglas y los ríos. En una noche de caos, Togan ordenó la retirada hacia el norte, hacia la frontera de Lang Son. La huida fue una pesadilla.
Los vietnamitas, utilizando tácticas de guerrilla, emboscaron a las columnas Yuan en los pasos montañosos, disparando flechas desde los acantilados y bloqueando los caminos con troncos. Togan, temiendo ser capturado, se escondió en un tubo de bambú gigante, transportado por sus guardias más leales. La imagen de un príncipe Yuan, hijo del gran Khan, huyendo como un fugitivo, se convirtió en un símbolo de la humillación del imperio. En el sur, Toa Do intentó reagrupar sus fuerzas, pero las milicias vietnamitas, inspiradas por la victoria en Ham Tu, lo persiguieron sin descanso. Toa Do fue capturado en una emboscada cerca de la frontera con Champa y ejecutado por los vietnamitas, un golpe final a la moral Yuan. La victoria de Dai Viet. Cuando el polvo de la guerra se asentó, Dai Viet emergió victorioso. Los Yuan, que habían entrado en la península con un ejército de 500,000 de hombres, dejaron tras de sí decenas de miles de muertos y un imperio humillado. Tren Hong Dao, de pie en las ruinas de Thang Long, contempló el río Hong, ahora libre de los invasores. Hemos demostrado que no hay enemigo demasiado grande cuando luchamos por nuestra tierra, dijo a sus generales. Ming Han, la arquera que se había convertido en una leyenda, depositó una ofrenda en un templo budista cercano, agradeciendo a los dioses por la victoria. Por mi familia, por mi pueblo, luché, susurró, con lágrimas en los ojos, y lucharía 1000 veces más. El eco de la victoria. El verano de 1285 trajo un respiro a Dai Viet, pero no paz. Las tierras del norte, marcadas por la guerra, comenzaban a sanar bajo el sol abrasador, mientras los arrozales del río Hong volvían a llenarse de vida. La gran derrota de los Yuan, un imperio que había aterrorizado a Asia, resonaba como un trueno en los corazones del pueblo vietnamita. Bajo el liderazgo de Tran Hong Dao, Dai Viet no solo había sobrevivido, sino que había humillado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sin embargo, la victoria no marcó el fin de los desafíos. En Dadu, Kublai Khan hervía de rabia, mientras en Thang Long, el rey Tren Nhan Tong y sus consejeros se preparaban para un futuro incierto. El eco de la resistencia de Dai Viet se extendería más allá de sus fronteras, inspirando a generaciones y dejando una marca imborrable en la historia de Asia Oriental. Y el regreso a Thang Long. La capital de Dai Viet, Thang Long, había sido devastada por la ocupación Yuan, pero su espíritu permanecía intacto. Cuando las fuerzas de Tran Hong Dao regresaron a la ciudad, fueron recibidas por una multitud de campesinos, artesanos y monjes que cantaban himnos de victoria. Las calles, aunque llenas de escombros, se llenaron de vida una vez más. Los tambores resonaban en los templos budistas, y las banderas de la dinastía Tran ondeaban orgullosamente sobre las murallas reconstruidas. El rey Tran Nhan Tong, un hombre joven pero sabio más allá de su edad, caminó entre su pueblo, escuchando sus historias de sacrificio y valentía. En el Palacio Real, ahora parcialmente restaurado, convocó una audiencia para honrar a los héroes de la guerra. Entre ellos estaba Ming Han, la arquera conocida como el fantasma del río. Con su arco aún al hombro, Ming Han se inclinó ante el rey, pero su mirada era firme. Mi señor, dijo Ming Han, luché por mi familia y mi tierra, pero esta victoria no es solo mía. Pertenece a cada hombre, mujer y niño que resistió a los Yuan. Tran Nhan Tong, conmovido por sus palabras, le otorgó una medalla de jade, un símbolo de gratitud de la nación. Pero el verdadero héroe de la guerra, Tran Hong Dao, permaneció en silencio durante la ceremonia. Sabía que la victoria en 1285 era solo una batalla en una guerra más larga. Los Yuan, aunque derrotados, no abandonarían sus ambiciones sobre Dai Viet. En una reunión privada con el rey, Tran Hong Dao expresó sus preocupaciones. Los Yuan volverán, mi señor. Kublai Khan no tolerará esta humillación. Debemos fortalecer nuestras defensas, entrenar a nuestro pueblo y buscar aliados. El rey asintió, consciente de que la paz sería efímera. Ordenó la reconstrucción de las fortificaciones de Thang Long, la reparación de los barcos de guerra y la formación de nuevas milicias. También envió emisarios a Champa, a pesar de su alianza previa con los Yuan, para explorar la posibilidad de una cooperación futura. Aunque Champa era un vecino inestable, Tran Nhan Tong sabía que cualquier aliado, por débil que fuera, sería valioso contra el coloso Yuan. La humillación de Kublai Khan. En Dadu, la capital del imperio Yuan, la noticia de la derrota en Dai Viet
llegó como un terremoto. Kublai Khan, sentado en su trono en el gran salón, escuchó los informes de los mensajeros con una furia contenida. Togan, su hijo, había regresado humillado, habiendo escapado de Daivirt escondido en un tubo de bambú. Toado, el general del sur, había sido capturado y ejecutado, una afrenta directa al prestigio del imperio. Los consejeros de Kublai, temerosos de su ira, guardaban silencio mientras el gran Khan golpeaba el reposabrazos de su trono. ¿Cómo es posible?, rugió Kublai. 500,000 de hombres, los mejores de mi ejército, derrotados por un reino de campesinos y pescadores. Un general mongol, arriesgándose a la ira del Khan, habló con cautela. Gran Khan, los vietnamitas no luchan como nosotros. Sus junglas y ríos son trampas mortales. Su general, Tran Hung Dao, es un estratega sin igual. Nos agotaron hasta que no pudimos seguir luchando. Kublai, aunque furioso, reconoció la verdad en las palabras de su general. Daivirt no era como los reinos de Asia Central, que caían ante la carga de su caballería. La península del sur era un terreno hostil, y su pueblo, unido por una voluntad de hierro, era un enemigo formidable. Sin embargo, Kublai no estaba dispuesto a abandonar su sueño de dominar toda Asia. Ordenó a sus consejeros comenzar los preparativos para una nueva invasión, una que sería aún más grande que la de 1285. Pero en el fondo, sabía que cada derrota debilitaba la percepción de invencibilidad del Imperio Yuan. En las cortes de los reinos vecinos, como Corea y Champa, la noticia de la derrota Yuan se extendió como un incendio. Los líderes de estos reinos, que habían vivido bajo la sombra del imperio, comenzaron a ver a Daivirt como un símbolo de resistencia. Los emisarios de Daivirt, enviados por Tren Nhan Tong, fueron recibidos con respeto en tierras lejanas, y las historias de la victoria en Ham Tu, Chung Dung y Varn Kip se convirtieron en leyendas. La consolidación de Daivirt. En Daivirt, la victoria de 1285 marcó un renacimiento. Las aldeas, devastadas por la guerra, comenzaron a reconstruirse. Los campesinos regresaron a sus arrozales, y los mercados de Thang-long volvieron a llenarse de vida. Los monjes budistas, que habían apoyado la resistencia con oraciones y refugios, ahora predicaban sobre la fuerza del espíritu vietnamita. En los templos se erigieron altares en honor a los caídos, y las canciones de victoria resonaban en las noches estrelladas. Tren Hung Dao, aunque celebrado como un héroe, no se permitió descansar. Pasaba sus días entrenando a las milicias y supervisando la construcción de nuevas fortificaciones. También escribió un tratado militar, conocido más tarde como Binh Tu Yeu Lurk, donde plasmó las lecciones de la guerra contra los Yuan. En sus escritos, enfatizó la importancia de la unidad, la estrategia y el conocimiento del terreno. Un ejército no necesita ser grande para vencer, escribió. Solo necesita ser uno con su pueblo y su tierra. Ming An, la arquera, decidió dedicar su vida a entrenar a la próxima generación de guerreros. En una escuela improvisada en las afueras de Thang-long, enseñaba a jóvenes, hombres y mujeres, el arte del arco y la flecha. La guerra no ha terminado, les decía. Los Yuan volverán, pero nosotros estaremos listos. Le Tak, el erudito de la corte, comenzó a documentar la guerra en Ox System, una crónica histórica, preservando las historias de la resistencia para la posteridad. Su trabajo, Daivirt Suki Tuan Tu, se convirtió en un testimonio de la valentía del pueblo vietnamita. Le Tak, aunque había servido a los Yuan durante un breve período, se redimió al unirse a la causa de Daivirt, y su escritura inspiró a generaciones futuras. Las semillas de la futura resistencia. Aunque la victoria de 1285 fue un triunfo monumental, Tran Hang Dao sabía que los Yuan no se rendirían fácilmente. Envió espías a las fronteras del norte para vigilar los movimientos del ejército Yuan y reforzó las alianzas con las tribus locales del sur y el este. También ordenó la construcción de una flota más grande, consciente de que el control de los ríos sería crucial en cualquier futura invasión. En Champa, el rey Che Man, impresionado por la resistencia de Daivirt, comenzó a reconsiderar su posición. Aunque había permitido el paso de las tropas de Toado, ahora veía a Daivirt como un aliado potencial contra la dominación Yuan. Los emisarios vietnamitas negociaron un tratado de no agresión, un pequeño pero significativo paso hacia la estabilidad regional. En las aldeas,
Las historias de la guerra se convirtieron en canciones y cuentos populares. Los niños jugaban a ser Tran Hong Dao o Ming Han, recreando las emboscadas contra los Yuan en los arrozales. Las mujeres, que habían jugado un papel crucial en la logística de la guerra, fueron honradas con festivales locales, y sus nombres se grabaron en los altares familiares. El impacto en Asia Oriental. La derrota de los Yuan en Dai Viet tuvo repercusiones más allá de la península. En Corea, los líderes del reino de Goryeo, que habían sido vasallos de los Yuan, comenzaron a cuestionar su lealtad al imperio. La resistencia de Dai Viet inspiró movimientos de independencia en otras regiones, desde las estepas de Mongolia hasta las islas de Japón. La invencibilidad del imperio Yuan, que había sido un mito durante décadas, comenzó a desmoronarse. En Dadu, Kublai Khan, consumido por la ira, planeaba su venganza. Pero los recursos de su imperio estaban agotados por las guerras en múltiples frentes, y la moral de sus generales estaba en declive. La derrota en Dai Viet, aunque no destruyó el imperio, marcó el comienzo de su declive gradual. Los reinos conquistados comenzaron a ver grietas en la armadura del dragón, y la semilla de la rebelión se plantó en toda Asia. En Dai Viet, el pueblo celebraba su victoria con una mezcla de orgullo y cautela. Sabían que la guerra de 1285 era solo una batalla en una lucha más larga. Pero la confianza en su líder, Tran Hong Dao, y en su propia resiliencia, les dio la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. La tierra del río Hong, bañada en sangre y gloria, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión. La forja de una nación. El otoño de 1285 cubrió a Dai Viet con un velo de colores dorados y rojos, mientras los arrozales del río Hong se preparaban para la cosecha. La victoria sobre los Yuan había llenado de orgullo al pueblo vietnamita, pero también de cautela. Bajo el liderazgo del rey Tran Nhan Tong y el genio militar de Tran Hung Dao, Dai Viet se fortalecía, consciente de que el imperio Yuan, herido pero no destruido, regresaría con sed de venganza. En las cortes de Dadu, Kublai Khan planeaba una nueva invasión, mientras que en Thang-long, los vietnamitas se preparaban para defender su libertad a cualquier costo. La guerra de 1285 no solo había salvado a Dai Viet, sino que también había forjado una nación unida, lista para enfrentar los desafíos del futuro. La reconstrucción de Dai Viet. Thang-long, la capital de Dai Viet, comenzaba a resurgir de las cenizas de la guerra. Las murallas, destruidas por los arietes Yuan, eran reconstruidas con piedra y madera, reforzadas con nuevas torres de vigilancia. Los artesanos trabajaban día y noche, reparando pagodas y palacios, mientras los mercados recuperaban su bullicio. Los campesinos, que habían escondido sus cosechas durante la invasión, regresaban a sus aldeas, trayendo consigo historias de resistencia que se convertían en canciones populares. El rey Tran Nhan Tong, aunque joven, demostró ser un líder visionario. En una audiencia en el Palacio Real, reunió a los nobles, generales y líderes de las aldeas para discutir el futuro de la nación. Hemos derrotado a los Yuan, pero no podemos descansar, dijo, su voz firme resonando en la sala. La guerra ha demostrado nuestra fuerza, pero también nuestra vulnerabilidad. Debemos construir un Dai Viet que nunca más sea presa de invasores. Tran Hung Dao, sentado a la derecha del rey, asintió con gravedad. Su rostro, marcado por las arrugas de la preocupación y la experiencia, reflejaba una determinación inquebrantable. Mi señor, debemos fortalecer nuestro ejército y nuestro pueblo. Cada hombre, mujer y niño debe estar listo para defender nuestra tierra. Los Yuan volverán, y debemos estar preparados. El general propuso un plan ambicioso: crear una red de milicias en todas las aldeas, entrenadas para actuar rápidamente en caso de invasión. También ordenó la construcción de una flota más grande de barcos de guerra, diseñados para maniobrar en los ríos y pantanos de Dai Viet. Los herreros, liderados por artesanos como Hung, un hombre que había forjado armas durante la guerra, comenzaron a producir lanzas, espadas y arcos en masa. Las mujeres, inspiradas por figuras como Ming An, la arquera legendaria, se unieron a las milicias, aprendiendo a usar arcos y a tender trampas. Ming Han, ahora una figura respetada en Thang-long, viajaba por las aldeas, entrenando a jóvenes en el arte del combate.
En una aldea cerca del río Hong, reunió a un grupo de campesinos y les habló con una pasión que encendía sus corazones. Los Yuan pensaron que éramos débiles, pero les mostramos nuestra fuerza. Si vuelven, estaremos listos. Cada flecha que disparamos es un mensaje. Darbiert no se rinde. Los planes de venganza de Kublai Khan. En Dadu, la capital del Imperio Yuan, Kublai Khan no podía olvidar la humillación de 1285. La derrota en Darbiet había dañado su prestigio, y los rumores de rebelión comenzaban a surgir en las provincias más lejanas del imperio. En una audiencia en el gran salón, Kublai reunió a sus generales y consejeros, exigiendo un plan para restaurar el honor del imperio. Darbiet debe ser aplastado, declaró, su voz resonando como un trueno. No permitiré que un reino insignificante desafíe mi autoridad. Preparad un nuevo ejército, más grande que el anterior. Que no quede piedra sobre piedra en Thanglang. Togan, el hijo de Kublai, que había regresado humillado de Darbiet, se mantuvo en silencio durante la audiencia. La experiencia de huir en un tubo de bambú lo había marcado, y aunque ardía por redimirse, sabía que los vietnamitas no serían un enemigo fácil. Un nuevo general, Altan, un mongol conocido por su brutalidad, fue nombrado para liderar la próxima invasión. Altan prometió a Kublai una victoria rápida, pero en privado, expresó dudas a sus oficiales. Los vietnamitas no luchan como otros pueblos, dijo. Sus junglas son trampas, y su general, Tren Hung Dao, es un demonio disfrazado de hombre. Los preparativos comenzaron en los puertos del sur de China. Barcos de guerra se construían a un ritmo frenético, y los reclutadores recorrían las provincias, reuniendo soldados y mercenarios. Sin embargo, el imperio estaba agotado. Las guerras en Japón, Corea y Asia Central habían drenado sus recursos, y la moral de los soldados era baja. Los espías vietnamitas, infiltrados en las cortes Yuan, enviaban informes a Thang Long, alertando a Tran Hung Daru sobre los planes de Kublai. La diplomacia de Darbiet. Consciente de que Darbiet no podía enfrentar a los Yuan sola indefinidamente, Tran Nhan Tong intensificó sus esfuerzos diplomáticos. Envió emisarios a Champa, buscando reparar las tensiones causadas por la alianza previa de Champa con los Yuan. El rey Cheman, impresionado por la victoria vietnamita, accedió a un tratado de no agresión, aunque se negó a comprometer tropas. Admiramos vuestra valentía, dijo Cheman a los emisarios vietnamitas, pero Champa debe protegerse primero. Si los Yuan vuelven, no les abriremos nuestras puertas. En el norte, Tran Hung Dao envió exploradores a las tribus de las montañas, como los Tai y los Nung, buscando su apoyo. Estas tribus, que habían luchado junto a los vietnamitas durante la guerra, juraron lealtad a Darbiet, proporcionando arqueros y guías expertos en el terreno montañoso. Le Tak, el erudito de la corte, también propuso enviar mensajeros a Goryeo, el reino coreano bajo dominio Yuan, para explorar la posibilidad de una rebelión coordinada. Aunque Goryeo no estaba en posición de desafiar abiertamente a los Yuan, sus líderes prometieron proporcionar información sobre los movimientos del ejército imperial. En Thang Long, la corte de Tran Nhan Tong se convirtió en un centro de actividad diplomática. Los emisarios extranjeros, impresionados por la resistencia de Darbiet, llegaban con tributos y propuestas de comercio. La victoria de 1285 había elevado el prestigio de Darbiet, convirtiéndolo en un faro de resistencia contra el poder Yuan, la forja de una identidad nacional. La guerra de 1285 no solo fue una victoria militar, sino también un momento de unificación para el pueblo vietnamita. Las diferencias entre nobles, campesinos y tribus se desvanecieron ante la amenaza común, y la figura de Tran Hung Dao se convirtió en un símbolo de unidad. En las aldeas, los ancianos contaban historias de las batallas de Ham Tu, Chung Dung y Van Kiep, mientras los niños jugaban a ser guerreros vietnamitas, blandiendo palos como si fueran lanzas. Minh An, ahora una líder respetada, organizó festivales en honor a los caídos. En uno de estos eventos, celebrado en un templo budista cerca del río Hong, miles de personas se reunieron para rendir homenaje a los héroes de la guerra. Minh An, vestida con una túnica sencilla, habló ante la multitud. No luchamos solo por nosotros, sino por nuestros antepasados y nuestros hijos. Darbiet es más que una tierra. Es un espíritu que nunca será doblegado.
Trần Dao, aunque reacio a aceptar elogios, se convirtió en una figura casi mítica. Los monjes budistas comenzaron a referirse a él como el guardián del río Hong, y los templos erigieron altares en su honor. Sin embargo, el general mantenía su humildad. En una carta a sus soldados escribió: «La verdadera fuerza de Darbier no está en mí, sino en cada uno de vosotros. Mientras nuestro pueblo esté unido, ningún enemigo podrá vencernos». La sombra del futuro. A medida que el año 1285 llegaba a su fin, Darbier se preparaba para lo inevitable. Los espías informaban que los Yuan estaban reuniendo un nuevo ejército, más grande y mejor equipado que el anterior. Trần Dao, consciente de la amenaza, ordenó simulacros de guerra en todo el país, asegurándose de que cada aldea estuviera lista para resistir. Los ríos se fortificaron con estacas ocultas, y las milicias entrenaban día y noche, guiadas por veteranos de la guerra anterior. En una noche tranquila, Trần Dao se sentó en una colina que dominaba Thang Long, contemplando las estrellas. A su lado estaba Ming Han, que había jurado proteger a su general hasta el final. «Mi señor», dijo ella, «hemos derrotado a los Yuan una vez. ¿Podemos hacerlo de nuevo?» Trần Dao sonrió, su mirada fija en el horizonte. «No luchamos por la victoria, Ming Han, sino por nuestra libertad. Mientras tengamos eso, ningún imperio podrá doblegarnos». El eco de la victoria de 1285 resonaba en cada rincón de Darbier, pero la sombra de la próxima guerra se cernía sobre la nación. La lucha por la supervivencia continuaría, y el pueblo vietnamita, forjado en el fuego de la resistencia, estaba listo para enfrentarla. El legado inmortal. El invierno de 1285 envolvió a Darbier en un manto de niebla y promesas. Los arrozales del río Hong, que habían sido testigos de la sangre y el sacrificio, ahora se preparaban para una nueva cosecha, un símbolo de la resiliencia de una nación que había desafiado al imperio más poderoso de Asia. La victoria sobre los Yuan en 1285 no solo salvó a Darbier, sino que también forjó una identidad nacional inquebrantable, liderada por el genio militar de Trần Dao y la determinación de un pueblo unido. Mientras las cortes de Dadu planeaban su venganza, los vietnamitas miraban hacia el futuro con orgullo y cautela, sabiendo que su lucha por la libertad estaba lejos de terminar. Pero el legado de 1285 resonaría a través de los siglos, convirtiendo a Darbier en un faro de resistencia en la historia del mundo. La restauración de Thang Long. Thang Long, la capital de Darbier, renacía de las cenizas de la guerra. Las murallas, reconstruidas con piedra y madera, se alzaban más altas que nunca, y los templos budistas, aunque dañados, resonaban nuevamente con los cánticos de los monjes. Los mercados, que habían estado silenciosos durante la ocupación Yuan, ahora bullían con mercaderes que ofrecían arroz, seda y cerámicas. Las calles de la ciudad, iluminadas por antorchas al anochecer, se llenaban de canciones y risas, un testimonio de la indomable voluntad del pueblo vietnamita. El rey Tran Nhan Tong, consciente del peso de su liderazgo, dedicó sus esfuerzos a sanar las heridas de la nación. Organizó festivales para honrar a los caídos, y en uno de estos eventos, celebrado en la orilla del río Hong, miles de personas se reunieron para rendir homenaje a los héroes de la guerra. Entre ellos estaba Ming An, la arquera conocida como el fantasma del río. Con su arco al hombro, Ming An habló ante la multitud, su voz temblando de emoción pero firme en su convicción. «Hemos perdido mucho», dijo, mirando a los rostros de los campesinos, soldados y monjes que la rodeaban. «Pero hemos ganado algo más grande. Nuestra libertad, nuestra unidad, nuestro espíritu. Mientras el río Hong fluya, Darbier vivirá». Trần Dao, presente en la ceremonia, permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con orgullo. Aunque era celebrado como el salvador de la nación, rechazaba los elogios, insistiendo en que la victoria pertenecía al pueblo. En una audiencia privada con el rey, expresó su visión para el futuro. «Mi señor, hemos derrotado a los Yuan, pero volverán. Debemos convertir cada aldea en una fortaleza, cada hombre y mujer en un guerrero. Nuestra fuerza no está en las armas, sino en nuestra voluntad». El rey Tran Nhan Tong, inspirado por las palabras de su general, decretó que cada aldea de Darbier tuviera una milicia entrenada,
y que los templos budistas sirvieran como centros de educación y resistencia. También ordenó la compilación de crónicas históricas, lideradas por Le Tak, para preservar la memoria de la guerra. Estas crónicas, que más tarde formarían parte del Dai Viet Suki Tuan Tu, narraban las hazañas de Tren Hung Dao, Ming An y los innumerables héroes anónimos que habían defendido su patria. La sombra de los Yuan. En Dadu, la capital del imperio Yuan, Kublai Khan enfrentaba una crisis de confianza. La derrota en Dai Viet había sacudido la percepción de invencibilidad del imperio, y las provincias más lejanas comenzaban a murmurar sobre la rebelión. Togan, el hijo del Khan, vivía bajo la sombra de su humillante huida, y aunque juró vengarse, su autoridad entre los generales estaba debilitada. El general Altan, nombrado para liderar la próxima invasión, trabajaba incansablemente para reunir un nuevo ejército, pero los recursos del imperio estaban al límite. En una audiencia en el gran salón, Kublai escuchó los informes de sus consejeros con una mezcla de ira y resignación. Los vietnamitas son un veneno que corroe nuestro imperio, dijo, su voz resonando en la sala. Preparad una nueva invasión. No descansaré hasta que Dai Viet esté bajo mi bota. Pero los preparativos eran lentos. Las guerras en Japón y Asia Central habían agotado las arcas imperiales, y la moral de los soldados era frágil. Los espías vietnamitas, infiltrados en los puertos del sur de China, enviaban informes a Thang Long, alertando sobre los movimientos de los Yuan. Tren Hung Dao, utilizando esta información, fortaleció las defensas en las fronteras de Lang Son y los pasos del sur, asegurándose de que cualquier nueva invasión enfrentara una resistencia aún más feroz. El legado de Chen Hungdao. Chen Hungdao, conocido como el guardián del río Hong, se convirtió en una figura casi mítica en Dai Viet. Sus tratados militares, escritos durante los años posteriores a la guerra, se estudiaban en todo el reino, desde las cortes de Thang Long hasta las aldeas más remotas. En Binh Thu Yeulurk enfatizó la importancia de la estrategia sobre la fuerza bruta y la unidad del pueblo como la mayor arma de una nación. Un reino no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de sus corazones, escribió. Ming Han, ahora una líder militar respetada, continuó entrenando a las milicias, viajando por Dai Viet para compartir su experiencia. En una aldea cerca de Ham Tu, donde había luchado contra Toado, reunió a un grupo de jóvenes y les habló con una pasión que resonaba en sus corazones. La guerra nos enseñó que no necesitamos ser los más fuertes para vencer, solo necesitamos ser los más decididos. Le Tak, el erudito, completó su crónica de la guerra, asegurándose de que las historias de los héroes de 1285 no fueran olvidadas. Sus escritos, llenos de detalles sobre las batallas de Ham Tu, Chung Dung y Varn Kip, se convirtieron en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Le Tak, redimido de su breve servicio a los Yuan, dedicó su vida a preservar el legado de Dai Viet. El impacto en Asia Oriental. La victoria de Dai Viet en 1285 tuvo repercusiones que se extendieron más allá de sus fronteras. En Goryeo, el reino coreano bajo dominio Yuan, los líderes comenzaron a planear en secreto su propia resistencia, inspirados por el ejemplo vietnamita. En Champa, el rey Che Man fortaleció sus defensas, consciente de que los Yuan podrían volver su ira contra él. Incluso en Japón, donde los Yuan habían fracasado en sus intentos de invasión, las historias de la resistencia vietnamita se contaban con admiración. El imperio Yuan, aunque seguía siendo una fuerza formidable, comenzó a mostrar signos de declive. La derrota en Dai Viet, combinada con otros reveses, debilitó la confianza en el liderazgo de Kublai Khan. Las provincias del imperio, desde Mongolia hasta el sur de China, comenzaron a cuestionar la autoridad del Gran Khan, y las semillas de la rebelión se plantaron en todo el continente. En Dai Viet, la victoria de 1285 se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión. Las canciones y cuentos populares narraban las hazañas de Tren Hung Dao, Min An y los guerreros anónimos que habían luchado en los ríos y junglas. Los templos budistas, que habían servido como refugios durante la guerra, ahora eran centros de peregrinación, donde los vietnamitas rendían homenaje a sus héroes. El amanecer de un nuevo Dai Viet. A medida que los años pasaban, Dai Viet se fortaleció.
Las milicias locales, entrenadas por veteranos como Ming An, se convirtieron en una red de defensa que abarcaba todo el reino. Los ríos, fortificados con estacas y barcos de guerra, eran ahora barreras impenetrables. Las aldeas, reconstruidas con el sudor y la determinación del pueblo, florecieron, y el comercio con Champa y otros reinos vecinos creció. Tren Han Dao, aunque envejecía, seguía siendo el alma de la nación. En una noche tranquila, sentado en una colina que dominaba el río Hong, reflexionó sobre la guerra. A su lado estaba Minan, ahora una comandante respetada. Mi señor, dijo ella, hemos dado a nuestro pueblo algo más grande que la victoria, esperanza. Tren Han Dao asintió, su mirada perdida en el horizonte. La esperanza es el arma más poderosa. Ming Han. Mientras nuestro pueblo crea en sí mismo, ningún imperio podrá doblegarnos. Cuando los Yuan regresaron en 1287, Darbiert estaba lista. La batalla de Barchdang, liderada por Tren Han Dao, sería otra victoria épica, consolidando el lugar de Darbiert en la historia como uno de los pocos reinos que desafió al imperio Yuan y salió victorioso. Pero fue la guerra de 1285 la que forjó el espíritu de la nación, convirtiendo a Darbiert en un símbolo de resistencia y a Tren Han Dao en un héroe inmortal. El legado de 1285 perduró en las canciones, las crónicas y los corazones del pueblo vietnamita. La tierra del río Hong, bañada en sangre y gloria, se convirtió en un testimonio de lo que una nación unida puede lograr. Tren Han Dao, Ming An y los innumerables héroes de Darbiert no solo derrotaron a un imperio, sino que también inspiraron a generaciones futuras a luchar por su libertad, su tierra y su honor.